Hola, hola, mi gente hermosa. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Siento una emoción burbujeante como cuando abres una botella de champán para celebrar algo especial. Espero que estén disfrutando de un día radiante, repleto de momentos felices y esa chispa que te impulsa a comerte el mundo. Yo estoy sencillamente eufórica porque hoy nos adentraremos en un universo que sé que resonará con sus corazones. Tal como lo indica el título, nos sumergiremos en el fascinante cosmos de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha tejido una red de admiración a nuestro alrededor con su talento deslumbrante y su carisma magnético. Pero no nos quedaremos en la superficie, hoy exploraremos una faceta más íntima, más personal, descubriendo el significado profundo que ella le atribuye al amor total, y cómo lo manifiesta, especialmente a través de un lenguaje tan bello y significativo como son los regalos. Prepárense para un viaje repleto de emociones genuinas, anécdotas conmovedoras y una dosis generosa de buena vibra. Y antes de que la emoción me nuble la memoria, un cálido abrazo a los recién llegados. Sean todos bienvenidos a esta gran familia virtual. Los invito a quedarse un ratito más a explorar el tesoro de contenido que hemos creado con tanto cariño y si conectan con lo que ven, no olviden suscribirse y activar la campanita mágica. Así, no se perderán ni una sola de las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Créanme, la diversión apenas comienza. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos directo al corazón del asunto. Demet Özdemir, qué mujer. Es un torbellino de energía, una estrella que irradia luz propia. La hemos visto brillar en innumerables series y películas, dejando siempre una huella imborrable con su actuación que te toca el alma. Pero más allá de su innegable talento artístico, lo que la eleva y la hace realmente especial es su autenticidad arrolladora, su cercanía que te hace sentir como si la conocieras de toda la vida y su capacidad innata para conectar con el público a un nivel profundamente personal. Y esa esencia se refleja también en la forma en que vive el amor, con una intensidad y una pasión que inspiran, y en cómo comprende el valor de los regalos, no simplemente como objetos materiales vacíos, sino como expresiones genuinas de cariño y afecto que emanan del corazón. Amor total, que evoca esa frase en el universo de Demet. Bueno, a través de sus entrevistas reveladoras y sus apariciones públicas que nos permiten vislumbrar su interior, hemos podido descifrar que para ella, el amor no es una simple transacción superficial o un sentimiento pasajero efímero. Es una conexión profunda que te une al otro, una entrega completa y sin reservas, una aceptación incondicional del ser amado, con sus virtudes y sus defectos. Es un compromiso inquebrantable con la felicidad mutua, un apoyo constante que te sostiene en los momentos de alegría y te levanta en los instantes de adversidad. Es una llama que se alimenta con pequeños gestos llenos de significado, con detalles cuidadosamente elegidos y, por supuesto, con regalos que trascienden el valor económico y se convierten en portadores de emociones. Y es que para Demet, el valor intrínseco de un regalo no se mide en su precio ostentoso, sino en la intención pura, en el cariño sincero y en el mensaje poderoso que transmite. No importa si se trata de un objeto lujoso que deslumbra o de un simple detalle hecho a mano con amor, lo esencial es que refleje el conocimiento profundo y la comprensión genuina que tenemos de la persona a la que se lo obsequiamos. Un regalo pensado con esmero, un regalo que realmente conecta con los gustos, las pasiones y las necesidades del otro, es una forma sublime de decirle, te veo en tu totalidad, te entiendo sin necesidad de palabras, te valoro por quien eres. Y aquí es donde entra en juego la revelación más íntima sobre regalos de Demet, una confesión que nos permite asomarnos a su alma. A lo largo de su vida, ha sido tanto receptora como emisora de innumerables regalos, algunos espectaculares que te dejan sin aliento, otros más modestos pero cargados de un significado especial que los hace invaluables. Pero hay uno en particular que, según ha confesado en varias ocasiones con una emoción palpable, ocupa un lugar privilegiado en su corazón, un rincón reservado para los tesoros más preciados. Y la sorpresa es que no se trata de un diamante deslumbrante que roba miradas ni de un coche de lujo que despierta envidias. Es algo mucho más simple en apariencia, pero cargado de un simbolismo profundo que resuena en su interior. Se trata de un libro. Un libro que le regaló una persona muy especial, un ser querido que la conoce y la ama incondicionalmente, en un momento crucial de su vida, una encrucijada en la que necesitaba guía y consuelo. Un libro que, según ha compartido con nosotros, la ayudó a superar un momento difícil que la había marcado, a encontrar inspiración en medio de la oscuridad y a reconectar consigo misma, con su esencia y sus propósitos.
Un libro que, a pesar del paso implacable de los años, sigue guardando con un cariño inmenso, como si fuera un amuleto de la suerte, y al que recurre de vez en cuando en busca de consuelo, sabiduría y una perspectiva renovada. Este regalo, aparentemente sencillo y sin pretensiones, revela mucho sobre la forma de ser de Demet, sobre su alma generosa y sobre su concepción del amor, que se basa en la empatía y la compasión. Demuestra que para ella, lo importante no es la ostentación vacía ni el lujo superficial, sino la conexión humana auténtica, la empatía genuina y la capacidad de ofrecer apoyo y consuelo en los momentos de necesidad, cuando el mundo parece derrumbarse a tu alrededor. El libro se convirtió en un símbolo tangible de la amistad verdadera, del cariño incondicional y de la confianza mutua, un recordatorio constante de que no estaba sola en su camino, de que siempre podía contar con el apoyo inquebrantable de sus seres queridos. Y es que al final de todo, los regalos son eso, símbolos poderosos de amor, de amistad sincera, de agradecimiento profundo, de admiración genuina. Son una forma de expresar nuestros sentimientos más íntimos y de fortalecer nuestros lazos con las personas que nos importan, con aquellos que hacen que nuestra vida sea más rica y significativa. Pero para que un regalo sea realmente significativo, para que toque el corazón del otro y deje una huella imborrable, debe ser auténtico, personal y adaptado a los gustos y necesidades de la persona que lo recibe. No se trata de comprar lo más caro o lo más llamativo, sino de invertir tiempo, esfuerzo y cariño en encontrar algo que realmente conecte con el otro, que resuene con su alma y que le haga sentir amado y valorado. Detengámonos un momento a reflexionar sobre los regalos que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son los que más recordamos con una sonrisa en el rostro? ¿Cuáles son los que nos han emocionado hasta las lágrimas, inundando nuestro corazón de alegría? Seguramente no serán los regalos más caros o los más sofisticados, sino aquellos que han sido dados con amor puro, con sinceridad desbordante y con una profunda comprensión de quiénes somos, de nuestras pasiones y nuestros sueños. Un regalo hecho a mano con dedicación y cariño, una carta escrita con el corazón abierto, una fotografía enmarcada que captura un momento especial, una canción dedicada que te llega al alma, un simple abrazo que te reconforta. Todos estos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, pueden tener un impacto mucho mayor que cualquier objeto material costoso. Porque lo que realmente importa es el sentimiento genuino que transmiten, la conexión profunda que generan y el recuerdo imborrable que dejan grabado en nuestra memoria. Demet Özdemir, con su sencillez que desarma y su autenticidad que inspira, nos enseña que el amor verdadero se manifiesta en los pequeños detalles, en los gestos cotidianos que marcan la diferencia y en los regalos que nacen del corazón, que son un reflejo de nuestros sentimientos más puros. Nos recuerda que lo importante no es la cantidad ostentosa, sino la calidad del sentimiento, no es el precio elevado, sino el valor sentimental incalculable. Nos invita a ser más generosos con nuestro tiempo y nuestro cariño, más empáticos con las necesidades de los demás y más conscientes de que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. Y es que al final el amor es eso, un regalo constante que se renueva cada día, una oportunidad invaluable para dar y recibir, una fuente inagotable de alegría y felicidad que ilumina nuestro camino. Y los regalos en todas sus formas y tamaños son una expresión tangible de ese amor, una forma de decir: te quiero con todo mi ser, te valoro por quien eres, estoy aquí para ti siempre. Así que la próxima vez que te enfrentes al desafío de elegir un regalo, no te preocupes tanto por el precio o la marca que ostenta. Concéntrate en lo que realmente importa, el mensaje que quieres transmitir, el sentimiento que quieres expresar y la conexión profunda que quieres crear. Piensa en los gustos, las pasiones y las necesidades de la persona a la que vas a regalar, dedica tiempo y esfuerzo a encontrar algo que realmente le guste, que le haga sentir especial y que le recuerde lo mucho que la quieres. Y recuerda que a veces los mejores regalos son aquellos que no se pueden comprar con dinero, una sonrisa sincera, un abrazo cálido, una palabra de aliento que te levanta el ánimo, un momento compartido que se convierte en un recuerdo precioso, una conversación sincera que te permite conectar a un nivel más profundo. Estos son los regalos que realmente alimentan el alma, que nutren nuestras relaciones y que perduran en el tiempo, mucho después de que los objetos materiales se hayan desvanecido. Demet Özdemir, con su amor total, que lo abarca todo, y su revelación más íntima sobre regalos, que nos abre su corazón, nos ha dado una lección valiosa sobre la importancia de las relaciones humanas, sobre el poder transformador del amor y sobre el valor incalculable de los pequeños detalles que hacen la diferencia. Nos ha recordado que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales que nos rodean, sino en las conexiones significativas que establecemos con los demás y en la forma en que elegimos vivir nuestra vida con gratitud, alegría y amor. Y con esta profunda reflexión,
llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que les haya inspirado a ser más generosos y amorosos y que les haya hecho reflexionar sobre el verdadero significado del amor y de los regalos. En resumen, hoy hemos explorado la visión inspiradora de Demet Özdemir sobre el amor total, destacando su enfoque en la conexión profunda que te une al otro y la entrega genuina que te permite abrir tu corazón sin reservas. También desvelamos su revelación más íntima sobre regalos, donde un libro se erige como un símbolo poderoso de apoyo incondicional y cariño sincero, trascendiendo el valor material y enfatizando la importancia de la intención pura y el sentimiento profundo que se encuentran detrás de cada obsequio. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este momento mágico conmigo. Me llena de alegría saber que están ahí, al otro lado de la pantalla, escuchando mis palabras y compartiendo mis reflexiones. Su apoyo incondicional es invaluable y me motiva a seguir creando contenido que les guste, que les inspire y que les aporte algo positivo a sus vidas. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema que nos ha tocado el corazón. ¿Cuál ha sido el regalo más significativo que han recibido en su vida, aquel que les ha marcado para siempre? ¿Qué valoran más en un regalo, el precio elevado o el sentimiento profundo que transmite? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias, que siempre son enriquecedoras. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo que hemos creado con tanto cariño, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas que puedan conectar con nuestro mensaje. Recuerden activar la campanita mágica para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo, así no se perderán ninguna de nuestras aventuras. Así que ya lo saben, denle like con entusiasmo, compartan con generosidad, comenten con sinceridad, suscríbanse con alegría y activen la campanita con ilusión. Los espero en el próximo vídeo, donde les prometo más sorpresas y emociones. Les mando un abrazo enorme que los llene de energía positiva y les deseo un día repleto de amor y felicidad. Hasta la próxima, mis amores.